Hola, ¿cómo están? Cordial saludo a todos. Hoy queremos hablar un poco sobre el enfoque cuantitativo que hace parte del paradigma positivista. Acompaña. Para esto trataremos aspectos específicos tales como la pertinencia, consistencia, sistematización, completitud, universalidad, teorización. Además de eso, profundizaremos en características fundamentales tales como el método, el diseño, el tipo, el nivel, la modalidad, la población y muestras, técnicas e instrumentos de recolección de datos y lo que tiene que ver con la validez, confiabilidad de los instrumentos, además del contexto generativo en este enfoque de investigación. La pertinencia para Palella y Martin es un criterio clave para evaluar la calidad de una investigación cuantitativa, asegurando que el estudio no solo sea riguroso en su metodología, sino que también sea significativo y valioso para la comunidad o el ámbito en el que se desarrolla. En cuanto a la consistencia, Palella menciona que la consistencia es la coherencia interna entre los elementos del diseño de la investigación, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, metodología y análisis, sin contradicciones. Así también debe existir la consistencia de los resultados obtenidos. Estos deben ser los mismos siempre que se les aplique en idénticas condiciones quien quiera que lo haga. La sistematización implica la organización y estructura de los datos recolectados para su análisis e interpretación. Este proceso incluye la definición de variables, la selección de instrumentos de medición adecuados y la aplicación de técnicas estadísticas para identificar patrones y relaciones entre las variables. Además, se debe enfatizar la importancia de organizar los datos de manera sistemática y asignarles códigos para facilitar su análisis. Se resalta la necesidad de vincular los resultados obtenidos con la teoría existente y con las conclusiones que se puedan extraer, que pueden presentarse clara y concisamente, utilizando tablas, gráficos y textos explicativos para facilitar la comprensión de los hallazgos. En cuanto a la completitud, Palella y Martin mencionan la necesidad de ser exhaustivos en el estudio, considerando todas las variables, datos, antecedentes teóricos y metodológicos necesarios para resolver el problema. Siguiendo a Palella y Martin, encontramos el criterio de universalidad, que es el que permite generalizar los resultados obtenidos en la muestra hacia toda la población de estudio, siempre que la muestra sea representativa y el procedimiento de selección sea adecuado. Desde la teorización, el investigador construye un marco teórico que sirve como base para la investigación, guiando la selección de variables, la formulación de hipótesis y la interpretación de resultados. Este marco teórico se basa en teorías existentes o puede generar nuevas teorías a través de la investigación. Siguiendo con el método, podemos encontrar que el método que caracteriza este paradigma es el método hipotético-deductivo, que consiste en la formulación de hipótesis y la posterior comprobación de estas a través de la recolección y análisis de datos con objetividad, minimizando la influencia de la subjetividad del investigador. Desde el diseño, podemos mirar cómo se planean las estrategias para abordar el problema de investigación. El investigador puede utilizar un diseño experimental donde manipula una o más variables independientes para observar su efecto en una variable dependiente, controlando otras variables que pueden influir en el resultado. También puede utilizar un diseño no experimental, donde no manipula las variables, sino que observa y analiza las relaciones entre ellas en su contexto natural. O puede utilizar un diseño bibliográfico basado en la revisión sistemática de documentos y fuentes bibliográficas para analizar fenómenos o establecer relaciones entre variables. Continúo con la generación de teorías según Hernández y Mendoza 2018 como un espacio de indagación profunda, el cual me correspondió tipo, nivel, modalidad y población. En el tipo de investigación, en el paradigma positivista según Hernández y Mendoza 2018, se centra en la observación y mediación objetiva de fenómenos. Su objetivo es establecer relaciones causales y generalizar hallazgos a partir de datos cuantitativos.
La objetividad y la replicabilidad son esenciales, lo que requiere que el investigador mantenga una distancia emocional del objeto de estudio. Así se busca construir un conocimiento científico sólido, fundamentado en hechos verificables y en lo lógico matemático. En cuanto a los niveles de investigación cuantitativa, son fundamentales para determinar el alcance de un estudio, ya que permite establecer objetivos precisos, seleccionar las técnicas de análisis más adecuadas. Este enfoque divide la investigación en niveles exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, que indican el grado de profundidad y el enfoque aplicado al abordar el problema científico. Cada nivel no solo representa diferentes etapas de investigación, sino que también proporciona diversas perspectivas para responder a las preguntas específicas de manera efectiva. En cuanto a la modalidad, se refiere a la forma en que se lleva a cabo la investigación. Hernández y Mendoza 2018 mencionan que puede ser cuantitativa, cualitativa o mixta, siendo cada modalidad adecuada para diferentes tipos de preguntas de investigación y contexto. La población se define como el conjunto total de elementos que constituyen el objeto de estudio en la investigación. Este grupo abarca todas las unidades que comparten características específicas relevantes para el fenómeno que se investiga. Comprender la población es esencial, ya que proporciona el marco dentro del cual se desarrolla la hipótesis y se realizan las observaciones necesarias para obtener resultados significativos. Atendiendo a lo propuesto por Hernández y Martínez 2018, en lo relacionado con la muestra, se entiende que es una selección representativa de la población, la cual es utilizada para realizar inferencias sobre el conjunto total. Hernández y Mendoza consideran que es fundamental seleccionar muestras adecuadas, ya que esto garantiza la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. En cuanto a las técnicas de recolección de los datos, Hernández y Mendoza consideran que la observación es un método clave para la recolección de datos, permitiendo una comprensión profunda del comportamiento y fenómenos en su contexto natural. En lo relacionado con la entrevista, los autores la ven como un procedimiento sistemático que emplea instrumentos precisos para la recolección de datos. Entre estas podemos encontrar la hoja de observación, los guiones de entrevista, cuestionarios y pruebas estandarizadas que permiten obtener información objetiva y verificable. El guión de entrevista en particular se diseña con preguntas cerradas y directas, facilitando la comparación entre respuestas. La hoja de observación complementa este proceso al registrar comportamientos observables, fortaleciendo la validez empírica del estudio y asegurando la rigurosidad metodológica. La encuesta garantiza la validez y fiabilidad de los resultados. La encuesta se estructura siguiendo un enfoque sistemático que se inicia con una introducción clara que comunica el propósito del estudio y motiva la participación. Luego se recopilan datos demográficos esenciales como la edad, el género, el nivel educativo y la ocupación, permitiendo de esta manera segmentar la información que se obtiene. Posteriormente se abordan preguntas específicas sobre el tema principal, combinando ítems cerrados y abiertos para captar tanto frecuencia como razones subyacentes. Finalmente se indagan opiniones y actitudes mediante escalas de Likert, facilitando un análisis profundo y matizando las percepciones. Siguiendo a Naupas y otros 2018, definimos ahora el concepto de cuestionario. El cuestionario es un conjunto estructurado de preguntas diseñadas para obtener información directa de los participantes sobre variables específicas. Puede contener preguntas cerradas o en algunos casos preguntas abiertas para complementar la interpretación. En el paradigma positivista, la clave está en que las preguntas estén formuladas de manera precisa, sin ambigüedades. Continuamos ahora con la definición de test. El test, en cambio, es un instrumento estandarizado que evalúa habilidades, conocimientos, actitudes o características específicas de la persona, siempre bajo condiciones controladas.
Se construye con base en criterios técnicos rigurosos y se acompaña de normas de aplicación y escalas que permiten interpretar los resultados de forma objetiva y comparativa. Seguimos ahora con la definición de validez y confiabilidad. Validez y confiabilidad son los criterios fundamentales que determinan la calidad científica de los datos obtenidos y, por ende, la solidez de las conclusiones. Se consideran el sello de garantía de que la investigación mide lo que pretende medir y lo hace de la forma estable y precisa. En el paradigma positivista, la validez asegura que estamos midiendo el constructo correcto y la confiabilidad garantiza que la medición es estable y reproducible. Juntas constituyen la base sobre la cual se sustenta la calidad científica de la investigación. Por último, definimos el contexto generativo o modelo. El contexto generativo, también llamado modelo de investigación, es el marco lógico y estructural que integra todos los elementos de la investigación, desde los fundamentos teóricos hasta los procedimientos empíricos, para producir conocimiento válido, verificable y generalizable. Podríamos decir que es la arquitectura de la investigación, un esquema donde se visualiza cómo interactúan la teoría, el método, las variables, la recolección de datos y el análisis para responder a la pregunta de investigación. En el paradigma positivista, el contexto generativo es el modelo que da coherencia total a la investigación. Conecta la teoría con la práctica, el método con los datos y los resultados con las conclusiones, asegurando que el estudio sea lógico, verificable y generalizable.